Hola, en este video vamos a exponer lo que fue el desarrollo e implementación de un cliente y servidor tipo UDP y TCP, donde experimentaremos de distintas formas para mostrar el comportamiento de cada uno de estos protocolos. Comencemos. Para esta primera parte del proyecto, implementamos un protocolo propio de transferencia de archivos usando UDP, siguiendo el modelo Stop and Wait. Esta parte nos obligó a diseñar nuestra propia lógica de confiabilidad por encima de UDP, ya que el protocolo por sí mismo no garantiza entrega, orden ni detección de duplicados. Nos encargamos de diseñar una arquitectura cliente-servidor simple, donde el servidor admite varios clientes a la vez. Nos parece apropiado refrescar conceptos de UDP necesarios para la correcta comprensión del proyecto. UDP es un protocolo de transporte, el cual tiene como función proveer transporte de extremo a extremo, es decir, entrega datos desde una aplicación de una máquina hasta la aplicación destino en otra máquina. Es un protocolo no orientado a conexión, ofrece un servicio simple, rápido y con un mínimo overhead. El PDU de UDP es conocido como datagrama, de ahí el nombre User Datagram Protocol. Se encapsula sobre IP y permite multiplexar aplicaciones mediante puertos lógicos. Debido a que es un protocolo simple, no se encarga de garantizar la correcta entrega, el orden ni el control de flujo, por lo que los diseñadores de aplicaciones deben encargarse de hacerlo. Algunas de las ventajas y desventajas con las que nos topamos al trabajar con UDP son: por un lado, tenemos una baja latencia y mínimo overhead. El protocolo UDP no requiere establecimiento de conexión. Es ideal para implementar protocolos de confiabilidad a nivel de aplicación como Stop and Wait, y tiene un soporte para datagramas grandes hasta 65.535 bytes. Sin embargo, tenemos varias desventajas. Por ejemplo, los paquetes pueden perderse en tránsito, no garantiza el orden de entrega de los paquetes, hay una ausencia de control de flujo y congestión incorporados, y la aplicación es la responsable de implementar cualquier mecanismo de confiabilidad necesario. El protocolo Stop and Wait, como alude el nombre del mismo, consiste en frenar el envío de paquetes y esperar hasta recibir un reconocimiento del servidor especificando que se recibió el paquete anterior. De esta forma, añadimos una capa de confiabilidad mínima sobre UDP y garantizamos una entrega ordenada de datos. Este protocolo se implementa mediante el uso de un sequence number, el cual es un número binario, para identificar cada PDU y su acknowledge, y un timeout como hiperparámetro temporal que, de no llegar el acknowledge correcto, en la ventana del tiempo especificada, indicará la retransmisión del paquete no reconocido. En nuestra implementación de UDP Client Server acudimos a una estructura de cuatro fases, que consiste de Hello, Write Request, Data y Fin. Estos identifican los tipos de mensajes que estaremos mandando desde el cliente al servidor. La PDU implementada consiste en un type, que es un número del 1 al 5, que representa al tipo de mensaje que estaremos enviando. Hello con 1, Write Request con 2, Data con 3, Acknowledge con 4 y Fin con 5. Además de un sequence number que varía entre 0 y 1, y Data, que es un payload con datos o credenciales que vamos a enviar. Fase 1, Hello. Este es el primer mensaje que debe ser enviado desde el cliente para establecer la conexión con el servidor. En él especificaremos el type 1, sequence 0 y data con una credencial que será verificada a posteriori. Al enviar el mensaje, el cliente queda a la espera de un acknowledge por parte del servidor con el mismo sequence number que Hello. Desde el punto de vista del servidor, al recibir un Hello, chequea que la credencial sea la apropiada para establecer conexión. En caso de serlo, establece la variable Hello awk igual a 1 y envía un acknowledge con sequence igual a 0. De lo contrario, responde con un acknowledge indicando el error en el payload del mismo. En esta fase se crea la sesión si el cliente es nuevo. Una vez establecida la conexión, el cliente debe proceder a mandar un write request con el nombre del archivo a enviar. La PDU de este mensaje tendrá type 2, sequence 1 y en data el nombre del archivo. El cliente quedará a la espera del acknowledge del servidor y de no recibirlo en una ventana de tiempo especificada, volverá a enviarlo al igual que con todos los mensajes que envió. Del lado del servidor, él mismo verificará la variable hello OK y el nombre del archivo, que debe ser de caracteres ASCII con un mínimo de 4 y máximo de 5 caracteres. En caso que no haya problemas, se enviará un acknowledge con sequence 1, marcará una variable local write request OK en 1 y creará un archivo con el mismo nombre. Si la variable hello OK está desactivada, ignorará el mensaje. Si el nombre del archivo es inapropiado, enviará un acknowledge con un mensaje de error en el payload. Fase 3, Data. En esta fase comenzaremos con el envío de bloques de información del archivo. El cliente comenzará leyendo el archivo en bloques de menos de 1470 bytes y los enviará con type 3, sequence entre 0 y 1 alternando, y quedará a la espera de un acknowledge con el mismo sequence que envió por último. En caso de no recibirlo dentro de la ventana de tiempo preestablecida, lo reenviará y así hasta terminar de enviar todos los bloques. El servidor se encargará de chequear mediante el port number y el IP number extremo y el sequence number esperado correspondiente al mismo que la data vaya llegando de forma ordenada y enviará los acknowledge correspondientes a cada bloque de información a su correcto extremo. De esta forma nos aseguramos que recibimos los paquetes en orden. De recibir un paquete duplicado, enviará un acknowledge con sequence igual al anterior. Fase 4, fin. Esta es la última fase. Consiste en cerrar la sesión. El cliente, una vez terminado el envío y confirmada la recepción correcta del último bloque de información del archivo, procederá a enviar un mensaje con type 5 y espera la recepción de un último acknowledge. En caso de no recibirlo en la ventana de tiempo apropiada, reenviará el fin. El servidor, al recibir el fin, responde con acknowledge, cierra el archivo y luego la sesión. Un punto clave en el desarrollo fue manejar todas las condiciones de error que podrían llegar a surgir en este tipo de arquitecturas, como acknowledge omitidos, acknowledge demorados o acknowledge corruptos o consecuencia incorrecta. También fue un desafío porque tuvimos que diseñar bien cómo representar el estado y evitar inconsistencias cuando llegaban PDUs de distintos clientes intercaladas. Sin embargo, algunos de los mayores desafíos con los que nos encontramos fueron implementar la confiabilidad por encima de ODP sin olvidarnos de ningún borde raro, manejar correctamente los timeouts y retransmisiones sin caer en un loop infinito, e implementar una máquina de estados clara para cada sesión concurrente. Ahora mostraremos la implementación del cliente y servidor bajo un protocolo TCP. En esta parte analizaremos cómo se comporta el protocolo cuando la red comienza a presentar condiciones adversas como delay, jitter o pérdida de paquetes. Nuestro sistema implementa una comunicación cliente-servidor TCP real, donde el cliente genera tráfico de forma controlada y el servidor recibe las PDUs, calcula el one-way delay y guarda esta información para luego poder hacer un análisis de la misma. La comunicación se hace usando sockets TCP, lo cual implica que todo el control de retransmisiones, orden, buffers y acknowledge lo maneja internamente el kernel.
Dividimos el sistema en tres etapas bien claras. La primera, transmisión del origen a partir del cliente. La segunda, simulación de condiciones de red. Esto nos permitió emular diferentes tipos de redes reales, desde una LAN estable hasta una Wi-Fi saturada. Y por último, la tercera etapa, la recepción y el procesamiento por parte del servidor. Cada mensaje que enviamos tiene tres partes. La primera consiste de un timestamp de origen en microsegundos. La segunda, de un payload fijo para simular datos reales. Y por último, la tercera, es un delimitador para que el servidor pueda reconstruir PDUs aunque lleguen fragmentadas. Para poder estudiar el comportamiento de TCP, necesitábamos generar tráfico que sea controlado, repetible y fácil de analizar. Por eso configuramos el cliente para enviar exactamente un PDU cada D milisegundos, durante un total de N segundos. Esto crea un flujo de datos totalmente regular. El intervalo D es siempre el mismo, por lo que si la red estuviera perfecta, todas las mediciones deberían verse igual o con pequeñas alteraciones por parte del sistema y no de la red. Para entender cómo construimos nuestro servidor TCP, vale la pena separar los componentes fundamentales del socket, dentro del flujo de una conexión real. Lo primero es el socket de escucha. A este socket lo asociamos a un IP y un puerto mediante bind, y queda esperando conexiones con listen. Cuando un cliente intenta conectarse, el servidor ejecuta accept, que nos devuelve un nuevo socket conectado. Este es el canal real y exclusivo entre el cliente y el servidor. Y detrás de estos sockets visibles existe un tercer componente, el socket interno del kernel. Ese socket es el que implementa todos los mecanismos propios de TCP. Nuestro servidor tiene entonces un rol muy simple pero fundamental: recibir PDUs, medir su delay y registrar todo para el posterior análisis. Acá hemos resumido el ciclo de vida de nuestro servidor. Primero queda en listen esperando clientes. Luego, cuando llega un cliente, pasamos a accept, donde se establece la conexión TCP real. Una vez conectado, entramos en la fase de receive, donde vamos recibiendo los fragmentos de datos. Como TCP puede entregar los bytes en trozos parciales, pasamos por una etapa de buffer. Juntamos todo hasta que encontramos nuestro delimitador, porque eso define una PDU completa. Finalmente, extraemos el timestamp, calculamos el one-way delay y registramos la medición. El cliente hace el proceso inverso, pero más sencillo. Primero crea el socket, después con connect inicia el three-way handshake con el servidor. Y ahí ya tenemos una conexión TCP funcional y confiable. Con la conexión establecida, usamos send para enviar las PDUs una por una. Cada PDU ya su timestamp de creación para poder medir el delay en el servidor. Y finalmente, cuando termina la prueba, se cierra la conexión con close. A continuación mostraremos ciertos escenarios para mostrar el efecto del delay. Partimos de un escenario base donde no aplicamos delay, jitter ni pérdidas. En el gráfico se muestra un comportamiento estable del one-way delay. Los valores de retardo se mantienen muy bajos y solo aparecen algunos picos aislados que pueden deberse a interrupciones del sistema operativo o pequeñas variaciones naturales. En general, la curva es casi plana, lo cual confirma que la comunicación entre cliente y servidor funciona de manera normal y sin congestión cuando no introducimos ninguna alteración artificial. Luego agregamos 100 milisegundos constantes de delay y notamos una latencia estable y sostenida. Las variaciones pequeñas son repetitivas. Aunque el delay que agregamos es constante, el resto del sistema no lo es. Corrimos dentro de UTM sobre MacOS, y la VM no tiene temporización perfecta, por eso generan estos patrones cíclicos. Cuando insertamos un delay variable, la latencia deja de ser uniforme. Aquí se ve claramente en el gráfico cómo la variación en el retardo afecta la entrega y genera picos irregulares. Luego probamos escenarios con distintos porcentajes de pérdidas de paquetes. Al introducir las pérdidas del 1, 2 y 5%, es posible destacar que en TCP no hay pérdidas de PDUs por los mecanismos de transmisión del protocolo. Finalmente combinamos todos los parámetros: delay, jitter y loss. La latencia se vuelve caótica y los picos pueden superar el segundo completo. Este escenario es el más parecido a una red inestable. La mezcla de packet loss, jitter y delay generan una latencia más alta y más impredecible. Lo que observamos en todos los escenarios es que TCP se comporta muy bien mientras la red sea relativamente estable. Tanto el delay fijo como el jitter moderado no representan un problema serio porque TCP está pensado para garantizar confiabilidad y no velocidad estricta. Pero cuando aparece pérdida de paquetes, el comportamiento cambia drásticamente. Todos estos mecanismos están diseñados para priorizar la integridad de los datos, no la inmediatez. Por eso concluimos que TCP no es ideal para aplicaciones de tiempo real cuando hay packet loss como videollamadas, streaming o juegos online, donde unos milisegundos hacen la diferencia. Tuvimos una excelente experiencia y lo consideramos una gran oportunidad para adquirir un conocimiento mucho más profundo sobre cómo se construyen protocolos reales sobre UDP y TCP, y por qué TCP resuelve tantas cosas que en el caso de UDP tuvimos que hacer a mano. Muchas gracias por escuchar.